Vamos a ver teóricamente cuáles son los pasos para una cirugía de epilepsia farmacoresistente a través de un abordaje por lobectomía temporal subpial anterior. Entonces, aquí tenemos 3 pasos. El primero es remover la neocorteza, luego quitar el hipocampo, es la hipocampectomía, y por último quitar la amígdala. Bueno, después obviamente verificar algunas estructuras. Entonces, primero, cuando removemos la neocorteza, aquí ya llegamos al lóbulo temporal y podemos dejar o no el giro temporal superior. Aquí hay que tener cuidado con este giro porque por ahí es donde pasa la radiación óptica que viene del cuerpo geniculado lateral del tálamo. Aquí nuestra referencia anatómica más importante va a ser el borde libre del tentorio o de la tienda del cerebelo. Esta nos va a indicar en dónde está el cuerno temporal del ventrículo lateral. Llegando al cuerno temporal, luego nos seguimos así como lateral al tentorio mientras se hace la remoción de la corteza, de la neocorteza, y es estar laterales al tentorio para evitar caer en la fisura de Silvio o en el surco circular inferior de la ínsula y no dañar ninguna estructura diencefálica o mesencefálica. Después vamos a encontrar el hipocampo y la eminencia colateral. La eminencia colateral aquí es importante porque nos marca el límite medial de la resección que vamos a hacer. Luego pasamos a la hipocampectomía. Esta tiene 4 partes. La primera es abrir la fisura coroidea. Y los otros 3 son desconectar el hipocampo. Entonces, es primero desconexión anterior, desconexión medial y desconexión posterior. La desconexión lateral ya ocurrió al remover la neocorteza temporal. Entonces, en abrir la fisura coroidea, esta la hacemos al incidir en la tinea fimbria, que es la que une el plexo coroideo con el fornix. Aquí la fisura coroidea queda, la tinea fimbria ha sido incidida y entonces vamos a buscar el plexo coroideo que está medial al cuerno temporal. De ahí lo seguimos y llegamos o encontramos la fisura coroidea. Cuando la fisura coroidea ya está abierta, tenemos una porción anterior y una porción posterior. En la porción anterior vamos a encontrar la arteria cerebral posterior y en la porción posterior estructuras que están abajo del hipocampo, como puede ser el giro parahipocampal. Las estructuras que estén laterales a la fisura coroidea se pueden quitar y las que están mediales deben ser preservadas. Después continuamos con esta disección. La hacemos lateralmente hacia la eminencia colateral y luego medial y posteriormente hasta regresar a la fisura coroidea. Luego vamos a la desconexión anterior. La desconexión anterior es principalmente desconectar la cabeza del hipocampo. La vamos a desconectar principalmente del receso del uncus y de la pared medial del cuerno temporal del ventrículo lateral. Específicamente, justo anterior al punto coroideo inferior, la pared medial del cuerno temporal es la misma cabeza del hipocampo. Entonces vamos a seguir el receso del uncus y la cabeza del hipocampo la seguimos medialmente y encontramos al vértice del uncus y al segmento posterior del uncus, así respectivamente. Después vamos a encontrar una membrana
aracnoidea que está justo medial a estas estructuras, y después se expone el nervio oculomotor y el segmento P2A de la arteria cerebral posterior. Esto es importante porque cuando ya podemos visualizar estas estructuras, quiere decir que las porciones inferiores del vértice y de la superficie posteromedial del segmento posterior del uncus ya han sido removidas, y todavía no las porciones superiores. Después de encontrar estas estructuras y terminar de desconectar la parte de la cabeza del hipocampo, pasamos a la desconexión medial. La desconexión medial es principalmente desconectar las estructuras mesiales del contenido de las cisternas crural y ambient. Entonces aquí, cuando llegamos a tener la fisura coroidea abierta, se expone una membrana aracnoidea. Bueno, de hecho van a ser dos. Bueno, primero es una membrana aracnoidea que cubre ahí como el contenido de la cisterna ambient, y separa el segmento posterior del uncus, su superficie inferior, del giro parahipocampal. En esta membrana aracnoidea pasan los vasos, arterias y venas hipocampales, que son perpendiculares a los vasos que estén en la cisterna ambient, y estos vasos llegan al lóbulo temporal abajo del hipocampo, pasando por la escotadura hipocampal, y estos vasos son los que se tienen que desconectar de la cabeza del hipocampo. Luego vamos a tener otra membrana aracnoidea que es perpendicular a esta membrana previa, que también va a tener los vasos hipocampales y también pasan por la escotadura hipocampal, igual al lóbulo temporal, pero aquí hay que desconectarlos del cuerpo y de la cola del hipocampo. La fisura coroidea es como la referencia anatómica del inicio del cuerpo y un poquito más posterior también de la cola del hipocampo. Y la cabeza del hipocampo está justo anterior al punto coroideo inferior. Entonces, después de la desconexión medial, tenemos la desconexión posterior. Esta es guiada a lo largo de la fisura coroidea, así lateralmente, y llegamos o a la fosa, al piso de la fosa media o al tentorio, dependiendo de qué tan grande es la extensión del hipocampo que estamos quitando. Si todo el hipocampo se va a quitar, una referencia anatómica que utilizamos es el calcar abis, que es una prominencia una prominencia inferior en la pared medial del atrio ventricular. Entonces es cuando el hipocampo choca con el calcar abis, es nuestro punto de referencia. Y después de remover la corteza anterior y media y las estructuras mediales como el fornix, el giro parahipocampal y el hipocampo, se van a exponer las estructuras de la cisterna ambient, que va a ser la cruz cerebri, que la cruz cerebri es nada más la parte anterior de los pedúnculos cerebrales, el tegmentum del mesencéfalo, la arteria cerebral posterior, la vena basal de Rosenthal y algunas veces el nervio troclear y la arteria cerebelosa superior. Y aquí también el nervio oculomotor algunas veces. Después vamos a la amigdalectomía, que esto es ya ver que esté toda la resección del uncus. Entonces el uncus generalmente es accedido de manera lateral en este abordaje, y para saber qué partes del uncus han sido removidas, nos basamos en las estructuras vasculares. Entonces la superficie anteromedial del uncus está relacionada con
la bifurcación de la arteria carótida interna o con el segmento proximal de M1 de la arteria cerebral media. Luego el vértice está relacionado con el nervio oculomotor y la superficie posterior del segmento, la superficie posteromedial del segmento posterior del uncus está relacionado con el segmento P2A de la arteria cerebral posterior. Entonces, conforme vamos viendo estas estructuras, son estas porciones del uncus las que han sido removidas. La parte más difícil es saber cuál es el límite superior de la resección, porque no existe una demarcación clara entre la amígdala y el globo pálido encima. El punto de referencia más claro sería el tracto óptico, pero el tracto óptico generalmente no se visualiza en este abordaje, entonces seguiría el segmento cisternal de la arteria coroidal anterior, pero porque esta pasa abajo del tracto óptico, pero esta no siempre está en relación con el segmento superior del uncus. Desde la perspectiva medial, el punto más alto del uncus sería donde termina su superficie posteromedial, que sería justo en el punto coroidal inferior. Lo que se hace generalmente para delimitar todo el uncus es trazar una línea desde la bifurcación de la arteria carótida interna o desde el segmento M1 de la arteria cerebral media hasta el punto coroidal inferior. Esta línea es la línea carótido coroidal y generalmente dentro de esa línea está como todo el uncus. Arriba no debemos llegar porque se puede dañar el globo pálido, ni tampoco llegar al ángulo que se forma de la bifurcación de la carótida interna, porque se puede dañar la sustancia perforada anterior. Después de terminar con la amigdalectomía, se revisan algunas estructuras. Tenemos que encontrar la arteria cerebral posterior, arteria cerebral media, arteria carótida interna, arteria coroidal anterior y arteria comunicante posterior, aunque esta no está específicamente relacionada con algún segmento del uncus. De las venas es la vena basal de Rosenthal y la vena mesencefálica lateral. Otras estructuras van a ser el nervio oculomotor y la cruz cerebri, el tegmentum del mesencéfalo y algunas veces el nervio troclear y la arteria cerebelosa superior. Aquí la arteria cerebral posterior, la arteria coroidal anterior y la arteria coroidal posterior lateral. Estas están preservadas porque pasan, sobre todo las arterias coroidales, se quedaron del lado medial de la fisura coroidea, que fue todas las estructuras mediales fueron las que preservamos.